Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema importante titulado Del polvo a las estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por la máxima revelación de la misma. Amén. Que nos instruye y nos guía y por ende nos da la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, nuevamente. Saludos, gracias, muy amable. Un Encontrándonos. placer para mí también y con los amigos que nos están viendo en esta hora. Es bueno tener a alguien a tu lado que es un mentor para ti. Él es mi mentor. Y gracias nuevamente. Bueno, capítulo 12 de Daniel. El verso de hoy que me impresiona es el 4. Y dice, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasará mucho si se multiplicará la ciencia, o la ciencia se multiplicará. Yo quiero preguntarle, antes de seguir, hay muchas personas, por ejemplo, cuando yo era pequeño, me decían que la ciencia había aumentado tanto que Jesús venía pronto. Y este era el versículo que usaban para decir eso. ¿Significa eso o puede significar otra cosa? Bueno, sí, históricamente pues se ha dado una aplicación a ese pasaje de que la ciencia se aumentará en una referencia a tecnología y otros campos del saber académico e intelectual. Puede tener esa aplicación, pero no es la aplicación principal. Okay. Daniel está hablando en el contexto de las profecías bíblicas, dentro del contexto de lo que Daniel había profetizado. Fíjate que el pasaje nos habla de que la gente correrá de aquí para allá. ¿En búsqueda de qué? Daniel, por así decirlo, es la brújula perfecta en términos proféticos, donde profetiza, pone en manifiesto los acontecimientos y haberes en la historia de la humanidad y en donde a través de la palabra de Dios se discurren todos los eventos. Es muy importante, un dato relevante, es que el libro de Daniel y de Apocalipsis debemos estudiarlo en conjunto. Mientras uno está profetizando, el otro revela lo que aquel profetizó. Y que por lo tanto hay una plena y absoluta armonía en el mismo, ya que la inspiración pues surge de Dios por su palabra. Y en ese sentido, Daniel lo que hace es que dice, y Apocalipsis lo va ampliando el conocimiento en ese sentido. O sea, que Juan, por ejemplo, Juan el profeta no entendía lo mismo que lo que Daniel entendió. Daniel entendió un poquito, entonces Juan entendió otro poquito, y en la historia se va entendiendo otro poquito, y en ese sentido va aumentando el conocimiento de la palabra. Bueno, habrían unos eventos proféticos que estarían discurriendo para el tiempo del fin. No para el tiempo precisamente cuando Daniel escribía o escribió. Sí, porque lo dice hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Es decir, que particularmente después de la reforma, hubo un estudio consensuado de la palabra de Dios, particularmente lo que tiene que ver con los eventos proféticos. Y esta fecha del año 1798, y hago referencia a esta fecha, porque fue en esta fecha donde finalizaron los 1260 años profetizados por Daniel, capítulo 7, versículo 25, que comenzaron en el 538 y finalizan en el año 1798. Y esta fecha es muy importante porque marcaría justamente lo que conocemos como el principio del tiempo del fin y marcaría la pauta del cumplimiento profético de lo que ya Daniel había profetizado, que lo revela el libro de Apocalipsis. Hay algo bien importante, por ejemplo, hay un dato bien interesante, que los grandes científicos de la época, específicamente de la Edad Media y ya el siglo XVII, siglo XVIII, habían estado también estudiando las profecías de las Escrituras. Es interesante, ¿verdad? Que hombres de ciencia, hoy
Vemos que la ciencia y la Biblia están como que en caminos distintos, la gente pone en caminos distintos, pero en aquel tiempo los hombres de ciencia estudiaban la Biblia. Isaac Newton decía que después de 1798, según lo que él había llegado a estudiar, debía pasar algo. Y ese algo es lo que usted me afirma, que la profecía termina de los 1260 días precisamente ahí. Y fíjate que la Biblia nos da la confianza plena. Así es. Como dice el apóstol San Pedro, que nosotros hacemos bien en estar atentos a la segura palabra profética. Claro que sí. Por ejemplo, si alguien quiere conocer el curso de la historia, los eventos proféticos, en qué parte de la historia nos encontramos en la humanidad, vaya a la palabra de Dios. El libro de Daniel y Apocalipsis son por excelencia, entre otros, aquellos que marcan la pauta de la revelación, del cumplimiento y de la profecía. Y por lo tanto, el libro de Daniel, en este sentido, como estamos hablando, el libro sellado, era esa parte de la revelación que fue cumplida, fue entendida a la luz de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Hay algo bien interesante que me gustaría mencionar sobre todo esto, y es que cuando uno va a ver el resto de los versículos, se menciona otra vez los 1260, 1290 y 1335, y me estuvo interesante que todos esos tiempos pues corrían como en paralelo, ¿no? Sí. Y el más lejano, según verdad el comentario, le parecía que era 1843, cuando hubo un gran despertar en los Estados Unidos. Ese gran despertar fue algo importante para el desarrollo de la historia de la humanidad. Hubieron eventos en 1755, 1780, 1833, 1798, entre otros, que marcaron una pauta que como resultado trajeron un despertar religioso por las profecías, por el estudio de la palabra de Dios. O sea, Dios tiene sincronizado, por así decirlo, a través de su palabra, los eventos proféticos, todos los acontecimientos de la historia. Y por tanto es que nosotros podemos estar confiados en lo que dice la palabra de Dios, y claro, todos los eventos, todos los cumplimientos, toda la profecía, toda la revelación, todo apunta a un solo hecho innegable, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo en grande poder y gloria. Y debo mencionar, la permanencia de la palabra. La gran cadena de eventos proféticos ya se ha cumplido básicamente toda, ¿no? Exacto, toda. exacto. Y cuando mencionamos el capítulo 6 de Apocalipsis, por ejemplo, los 7 sellos, ¿no? Que nos llevan a tener una vislumbre, entre otros, de los conflictos vicisitudes de la iglesia, desde la era apostólica hasta el tiempo del fin. Es decir, Mateo 24, por ejemplo, Lucas 21, entre otros, nos llevan a tener un panorama claro de lo que la Biblia dice referente al gran momento de la liberación, que es a través de la segunda venida de Cristo en grande poder. O sea, todo señala, en otras palabras, al Apocalipsis, a Daniel, perdón, sí. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se refiere al tiempo del fin. Claro. Y en el tiempo del fin se levanta la milla. Es muy importante que se entienda lo siguiente. Estamos en el tiempo del fin. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Así es. Nosotros esperamos el fin del tiempo. Y por eso es que el tiempo un tiempo va a terminar, si nos demos cuenta, es el tiempo de gracia. Por tanto, cuando Jesús habló de estos acontecimientos a nuestro alrededor, dice: levanten vuestras cabezas y sépase que nuestra redención está cerca. Por lo tanto, yo creo que la Biblia, con toda certeza, podemos confiar en ella y saber que nos ha mostrado desde un principio la gran cadena de eventos proféticos, su cumplimiento. Y claro, todo evento profético que se han cumplido, que se cumplen y se cumplirán, deben a nosotros una plena certeza de confianza, de fe. Amén. Y de absoluta entrega en la palabra de Dios. Los escépticos, incrédulos, caerán sobre las rocas de la incredulidad, y la palabra de Dios hoy se cierne como la única esperanza, la única lámpara segura para nuestro sendero. Te invitamos a acompañarnos en el próximo estudio de Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante siempre, porque